Muy pero muy buenos días. Saludamos a todos los amigos, a todas las familias que se conectan a esta hora de la mañana. Damos las gracias a Dios por este nuevo amanecer, por este nuevo día, por este martes de Semana Santa. Y aprovechamos esta mañana para saludar a María Maldonado. Dios te bendiga por conectarte, Marelis. Dios te bendiga. A la pastora Eris, la pastora Amy y a cada uno de los que se vienen conectando y vienen en este tiempo juntos, unánimes, como dice la palabra, buscando el amor y la presencia de Dios. Amén. Que el Dios Todopoderoso nos bendiga en esta mañana. Así que juntos vamos a conectarnos. Mariana, bienvenida en esta mañana. Buenos días. Vamos juntos a conectarnos y allí donde te encuentras, cierra tus ojos y juntos vamos a orar, vamos a adorar la presencia del Señor a través de estas poderosas canciones que exaltan el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, Jesús. Tuyo es el reino. Tuya es la gloria. Tuyo es el poder, Señor, y la autoridad. Poderoso tu nombre es, Señor. Poderoso tu nombre, Señor. El nombre de Cristo, el nombre de Jesús. Sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, sobre todo lo que administramos. No hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú, Señor. Vamos, adora la presencia del Señor en esta mañana. Mientras estamos allí conectados o conectándonos, te pido que por favor compartas este link, este enlace con toda tu familia y permite que la presencia de el Señor Jesús llegue a muchos hogares. Él es poderoso y esta mañana ha venido cargado de milagros para tu vida, para mi vida, para todos. Poderoso su nombre es. Te adoramos, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor. Desde el amanecer, Señor. Desde las primeras horas de la mañana, Señor Jesús. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Dale las gracias al Señor en esta mañana. Tienes tanto por qué agradecer. Tenemos tanto que decirle al Señor. Tenemos tanto en nuestro corazón para expresar desde lo más profundo de nuestro ser y de nuestro interior, para expresar en agradecimiento al Creador, al Maestro, al único, al incomparable, al que siempre ha estado allí de manera fiel, el que nunca nos ha fallado, el que nunca ha dejado de ser, el que siempre ha estado con nosotros en los buenos y no tan buenos momentos. Adóralo en esta mañana, adora su presencia y dile: Señor, aquí estamos en este día, una vez más recordando todo lo que hiciste para que hoy pudiéramos recibir, Señor, la vida, para que hoy pudiéramos buscar la salvación, para que hoy pudiéramos hacer parte del reino, Señor. Dile: Señor, desde el amanecer, mi vida hoy se postra delante de ti. Hasta que te conocí, que con tu amor un nuevo día empezó y ahora quiero volar en pos de ti. Quiero andar y confiando en tus brazos de amor viviré.
Aquí estamos, Señor Jesús, dándote gracias por tu amor, Señor. Todo lo que has sembrado dentro de nuestras vidas, tu pasión, tu amor, tu santidad, Señor. Allí donde estás, adora la presencia del Señor. Dile: Espíritu Santo, bienvenido a mi casa, a mi hogar, a mi ser. Desde el amanecer hasta que el sol se vuelva a poner, quiero que tu presencia esté en nuestras vidas, en nuestros corazones, para vivir en libertad, porque tu amor, la victoria nos das. Señor, te damos gracias en esta poderosa mañana. Muy, pero muy buenos días a todos los que se conectan, a todas nuestras familias, a cada uno de los representantes que a esta hora de la mañana, hoy martes de Semana Santa, se han conectado con este poderoso devocional que hoy decretamos en el nombre de Jesús. Será de gran bendición. ¿Cuántos a esta hora podemos tener la libertad de decirle: Señor, tú eres mi amado? Gracias te damos, Padre Celestial, en esta mañana por levantarnos, por tenernos completitos, por tenernos, Señor, y darnos santidad. Yo sé que tú puedes decirlo en esta mañana con toda la libertad, aún en medio de circunstancias. Puedes decirle al Señor: Padre, eres nuestro amado. Eres nuestro Jesús, eres el dador de la vida, eres nuestro médico, eres nuestro abogado, eres nuestro suficiente Salvador. Si tú puedes decirle en esta mañana devocional al Señor esto, créeme que eres una persona victoriosa. Y junto con su presencia y con el Espíritu Santo, vas a poder decirle al Señor: Hoy quiero que hagas cosas poderosas en mi vida, Señor. Quiero que hoy tú le puedas decir al Señor: quiero que hoy sea un día de aprendizaje, un día de llenura, un día de encontrar todo para adorarte. Sabes que en esta mañana, hoy, a nuestro amado Jesús, a Él lo vamos a colocar como un modelo de inspiración para nuestras vidas. Siempre lo hemos sabido y siempre lo tendremos presente como un gran modelo de inspiración. El mejor y el mayor de los modelos de inspiración para nuestras vidas. Hoy te damos gracias al Señor porque nos permite una vez más conectarnos con su presencia. Así que mientras iniciamos lo que vamos a compartir en esta mañana, te pido que sigas compartiendo el mensaje, que sigas compartiendo el link y que
muchas otras personas también puedan conectarse a esta hora. Muy bien. Como hemos tomado al Maestro como un gran modelo de inspiración, en esta mañana vamos a recordar un poco acerca de las historias descritas por Cristo Jesús como testimonio que quedaron plasmadas de manera victoriosa en la palabra del Señor, en la Biblia, para que hasta el día de hoy nosotros los seres humanos tuviéramos ese gran reconocimiento de lo que representó Jesús en nuestras vidas y seguirá representando para las generaciones. Jesús, lleno de mucho amor y de mucha pasión. No sé si ustedes recuerdan, en este caso, la pasión de Jesucristo en los últimos días previos a su entrega, previo a ir a la cruz. Lo hizo con muchísima vehemencia, lo hizo con mayor fuerza, y aún como ser humano, en medio de sus contradicciones, en medio de lo que podía sentir como hombre en la carne, aún sabiendo que iba a padecer dolor, sabiendo que iba a padecer amargura, ¿verdad? Porque saber que iba a ser crucificado, entregado, peor aún, entregado por el mismo pueblo que lo había proclamado el rey, que le había hecho una entrada triunfal, eso iba a ser doloroso, eso iba a ser muy amargo, un trago amargo. Y lo dijo orando allí en el monte: Señor, si a ti te place, pasa de mí esta copa, porque no era bueno lo que venía para Jesús. Sin embargo, Él vino a cumplir la voluntad de Dios y vino a hacerlo. En esta mañana quiero que juntos podamos recordar realmente que Jesús, de una manera asombrosa, representó todo lo más hermoso, lo más maravilloso, a través de su autoridad. Y a través de esa autoridad, Jesucristo pudo establecer muchos principios y se convirtió en un gran ejemplo para cada uno de nosotros, para todas esas personas en aquella época donde realmente fue un gran modelo de inspiración que hasta el día de hoy las personas no han podido de alguna manera imitar, porque fue enviado por el Padre Celestial para cumplir esa misión. Así que efectivamente Jesús vino a cumplir un rol y un papel donde es digno de toda admiración, es digno de todo lo bueno que el Señor ha podido de alguna manera establecer y entregar con ejemplo a través de personas y a través de las generaciones que han transcurrido en la Biblia. Entonces, la autoridad de Jesús y su influencia dieron pie para que a través de la palabra de Dios, Jesús nos confronte el corazón, nos confronte la mente y nos confronte el alma. Y de esa manera, como lo decía al principio, con vehemencia, el Señor pueda instruirnos cada mañana, enseñarnos cada mañana a poder cambiar nuestra manera de ser, cambiar nuestras vidas y hacer todo lo necesario que esté en nuestras manos para poder de alguna manera ir buscando esa ruta o ese camino que nos lleve a ser esas personas con propósito que Dios nos permite ser cada mañana. Las acusaciones, por ejemplo, hoy vamos a recordar algunos episodios importantes que ocurrieron un día como hoy, martes, donde, por ejemplo, Jesús estaba o se encontró ante los fariseos. Y las acusaciones y las críticas fueron realizadas por Jesús contra los escribas, contra los fariseos y acusaciones de peso, críticas de peso, frente a los doctores de la ley
que aparecen en los evangelios, en Lucas, en Mateos. ¿Por qué? Porque predicaban los doctores de la ley, los escribas y los fariseos, pero no aplicaban. Ellos compartían la palabra de Dios, pero en muchas acciones no aplicaban. Usted allá en el capítulo 23 de Mateo, en el versículo 3, se da cuenta de esto. O sea, de allí es donde nace el famoso predica, pero no aplica. O si vas a predicar, aplica también. Las críticas tratan principalmente de la hipocresía. Escúchese bien. La hipocresía de estas personas por la vida que llevaban. En el Evangelio de Mateo podemos ver las afirmaciones donde Jesús los confronta. Ese es un gran episodio que hoy no podemos dejar pasar por alto. Y los confrontó por tomar los primeros puestos en los banquetes, en las sinagogas, por vestir ropas ostentosas, por animar al pueblo a que los llamasen rabí, a que les dieran reconocimiento como los maestros de la Torá. Y no solamente, sino el ego, la misión que cada uno le impregnaba a su vida. Cada uno quería ser ostentoso. Predicaban y no aplicaban. Que mandaban, ordenaban a que hicieran, pero ellos en muchas ocasiones no lo hacían. Y tenían podríamos decirlo, una dualidad. Mira, en esta mañana yo quiero decirte a ti que estás conectado y que vas a compartir esta transmisión. Jesús nos enseñaba y les enseñó a ellos, nos enseña a nosotros y enseñará en las futuras generaciones a vivir una vida que debe estar llena primero que todo de humildad. Necesitamos aprender a ser humildes y mansos de todo corazón. Y lo segundo, a través de la obediencia. El camino a la verdad para vivir haciendo lo correcto, haciendo lo justo, trabajando de manera honrada, buscando que seamos íntegros en toda nuestra manera y naturaleza de vivir, dentro y fuera de la casa, a dar buen testimonio siempre a través de nuestras acciones cotidianas, en lo que trabajamos, en lo que hacemos, en lo que vivimos, en lo que nos llega, en lo que damos, en lo que mostramos como testimonio de vida, siempre pensando y actuando correctamente. Siempre tendremos que hacerlo de esta manera. Así que, mis amados, Jesús ante los fariseos siempre mostró esa autoridad como el Hijo de Dios hecho hombre, pero siempre mostrando el Hijo de Dios. Recordemos que Jesús iba a las sinagogas y compartía la palabra de Dios, y muchos de ellos se preguntaban: ¿quién es este? ¿De dónde sale tanta sabiduría? ¿Por qué nos confronta de esta manera? Internamente en el pensamiento sabía que lo que Jesús compartía los confrontaba y los ponía a pensar en si estaban haciendo lo correcto o lo incorrecto. Y muchos sabían que estaban haciendo lo incorrecto. En otro de los grandes episodios que han transcurrido en la palabra de Dios, podemos recordar fácilmente que Jesús, cuando entra, recuerden aquel episodio cuando entra en el templo. Jesús iba por las calles predicando, por las casas predicando, compartiendo, estaba haciendo milagros en las personas. Pero hay también un gran episodio que no podemos dejar pasar por alto, y es aquel cuando Jesús entra al templo, entra a la sinagoga y empieza a analizar un panorama. Jesús iba con algunos discípulos y empieza a analizar todo lo que estaba ocurriendo dentro de la casa de Dios. Y presta atención, porque esto tiene una connotación importante. Lo que se hace en la iglesia, dentro de la iglesia. Quiero recordarte en esta mañana que tú y yo somos la iglesia, templo del Espíritu Santo. Entonces, volvamos a aquella historia donde Jesús empieza a mirar todo lo que estaba ocurriendo dentro de la casa de Dios, dentro de la casa del Señor. Y Jesús, como todo ser humano, se enfureció. Jesús se enoja vehementemente. Jesús
se enoja de una manera como nadie lo había visto en ese momento. Si usted no lo cree, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vuelca las mesas? ¿Por qué tira las sillas? ¿Por qué dice que coge un látigo y empieza a tratar de sacar y a pedir que todo lo que estaba ocurriendo allí se terminara? Sencillamente porque las personas habían vuelto la casa de Dios, como dice la palabra, una cueva de ladrones. Ojo a la expresión, una cueva de ladrones. Las ventas y todo lo que hacían allí dentro los vendedores, supuestamente para que las personas compraran ofrendas a Dios y las presentaran, provocó la furia del maestro. Al expresar las palabras cueva de ladrones, se deja ver que muchos allí hacían lo incorrecto. Entonces nos da pie para pensar en que, por ejemplo, todos estos vendedores, la mayoría, entonces estafaban, haciendo lo incorrecto, estafaban a las personas dentro de la casa del Señor. Quizás sobornaban, quizás le mentían, dar al precio o decir para qué pudiese servir esto, y quizás lo que estaban vendiendo no era así. Podían robar, podían quizás chantajear a las personas, quizás podían estar usurpando, de alguna manera se criticaban entre sí. Me estoy imaginando la plaza del mercado, donde ocurre de todo, aparte de vender, el propósito de vender. Quizás la murmuración que allí se vivía era tanta que eso entristeció al maestro, aparte de que la casa del Señor internamente no es para montar ventas de cualquier producto, insumo, herramienta o equipo, o como usted lo quiera ver. La casa del Señor se diseñó para otra cosa importante, y es para encontrarse con la presencia del Señor allí. Y a través de la presencia del Señor recibir el perdón de pecados y su amor y su misericordia. Pero en este episodio tan importante ocurrieron tantas cosas que Jesús visualizó. Cosas que pasan igual hoy en nuestras vidas, y solemos llamarnos y darnos reconocimientos de pecho como los templos del Espíritu Santo, la iglesia del Señor hoy. Entonces, hoy este episodio también nos tiene que confrontar a nosotros, porque recuerden que Jesús es un modelo de inspiración. Entonces, lo que hizo Jesús en esta época, en un día como hoy, también tiene una gran remembranza a nuestras vidas, porque nos dejan muchísimas enseñanzas. Entre esas, que nosotros como templo del Espíritu Santo nos permitimos cosas internamente allí y luchamos con ellas. Sí, es cierto, las llevamos a Dios, pero menguamos muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué nos permitimos cambiar tanto en nuestra manera de ser? ¿Por qué muchas veces nosotros fluctuamos? Si fuimos diseñados, si fuimos creados en nuestra esencia para ser distintos, para ser diferentes, y mayor aún si hemos conocido a Cristo Jesús, si hemos visto su amor, si hemos visto su fidelidad, si hemos visto su transformación, porque su palabra dice que aquí todos somos hechos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, y he aquí todas las que vengan en adelante serán nuevas, pero tiene que ser para bendición, no para maldición. Entonces, si tenemos a Jesús, el maestro de la vida, el que nos dice cómo hacer las cosas de la manera correcta, en el tiempo y momento correcto, donde tenemos que buscar siempre nuestro bienestar personal y el de los seres que Él nos ha puesto a administrar, a amar y administrar. Hablo del bienestar familiar, hablo del bienestar político, del bienestar social y del bienestar evangelístico, porque esa es nuestra misión, extender el evangelio. Fuimos traídos a esta tierra para extender el evangelio. Entonces, ¿por qué nos permitimos cambiar tanto? Quiero que pienses allí donde está. Señor, ¿por qué tenemos tantos altibajos? ¿Por qué estamos unos días bien y conectados contigo, y llegan las pruebas, llega la angustia por los compromisos que tenemos pendientes, y se nos olvida que tú estás allí presente siempre? Si ves que la entrada de Cristo Jesús al templo tuvo una gran connotación, porque Él entró a limpiar lo que estaba dañando el interior de la iglesia,
al interior de aquella sinagoga, al interior, porque no se estaba cumpliendo el objetivo para el cual fueron construidas las sinagogas, fueron construidas las iglesias. Y lo mismo va para nosotros. Fuimos diseñados por Dios para ser vidas distintas, para marcar la diferencia, para ser otras personas hoy día, para tener un corazón diferente, un corazón distinto, un corazón tratado por el Señor Jesús. Entonces fuimos diseñados para que nos vaya bien y, como dice su palabra, tengamos larga vida en todo lo que nos propongamos, en todo para el cumplimiento y propósito del Señor. Este episodio de Cristo Jesús dentro de la iglesia volcando las sillas de manera enfurecida tiene que ser un episodio que, si lo vemos desde el ámbito natural, para haberlo hecho Jesús, tuvo que enfurecerlo todo lo que estaba percibiendo, porque recuerden que Jesús, el Hijo de Dios, conoce lo que hay en nuestros corazones. Imagínense si en este tiempo Jesús entrara a nuestras casas, ¿verdad?, conociendo lo que a veces hacemos, lo incorrecto, y de alguna u otra manera Jesús viniese a decirnos las verdades y desordenara nuestra casa, tirara las sillas, tirara las mesas, los televisores, los muebles, como decimos aquí en la costa, se volviera loco, se sollara dentro de nuestras casas, diciéndonos verdades. En aquel entonces Jesús entra a esa iglesia, a esa sinagoga, y empezó a percibir todo lo que humanamente los hombres hacemos, lo que humanamente los hombres decimos. Esta es una palabra hoy de confrontación, porque si bien es cierto, la Semana Santa es una semana de recogimiento para muchas personas, para nosotros los cristianos todos los días tienen que ser semanas de recogimiento, días de recogimiento, días espirituales, días donde nos vamos a conectar con la presencia de Dios, pero también días para ser confrontados con la palabra y de esa manera buscar que cada mañana seamos aquellas personas con la esencia para la cual fuimos diseñados, para esa nueva esencia. Entonces, cierro este ciclo de este segundo episodio que estamos tratando hoy acerca de la entrada de Jesús en el templo para decirnos algo bien importante. Jesús con esto nos enseña que debemos ser cabezas siempre. Nosotros somos sacerdotes de nuestro hogar, somos autoridad. Los hombres estamos llamados a ser los sacerdotes de nuestros hogares. Junto con nuestras esposas estamos llamados a hacer las cosas de la manera correcta, a aprender y luego a enseñar lo correcto. La bendición de Dios siempre. Entonces, no deleguemos nuestras responsabilidades. Asumamos nuestros roles, cada uno en lo suyo, en el orden divino de Dios, tal cual como Dios lo diseñó. Y veremos la gloria de Dios resplandecer. Si queremos ver días buenos, vamos a tener que seguir sacrificándonos y buscando ese camino, la puerta angosta, no la ancha, la puerta angosta, al camino que nos conduce al bienestar. Seamos verdaderos sacerdotes de nuestras vidas, de nuestros hogares. ¿Sabe cómo? A través del dominio propio. Esa es otra enseñanza también que podemos tomar acerca de esta acción que tuvo Cristo Jesús. ¿Por qué el dominio propio? Si se supone que allí en ese momento se enfureció y volcó las mesas, volcó las sillas y les dijo como decimos aquí en la costa, sus 4 verdades a todos. Ya te voy a decir por qué tuvo dominio propio. Estamos aprendiendo en esta mañana. Estamos recordando la palabra de Dios en esta mañana. ¿Y por qué lanzo la expresión de dominio propio? Porque Jesús también fue un modelo de inspiración en este tema. Entonces, un día como hoy, ocurrieron grandes cosas que de alguna u otra manera nos siguen enseñando que la vida, aunque nos parezca difícil, vivirla es sencillo si tenemos a Cristo Jesús. Entonces mira todo lo que está ocurriendo un día como hoy. Jesús estuvo ante los fariseos, ante los maestros de la ley, ante los doctores de la ley, y los confrontó con la palabra, los confrontó con sabiduría, los confrontó con poder de Dios para ponerlos a pensar y hacer que hasta incluso
se enfurecieran contra él. Por eso todos confabularon, y más adelante lo vamos a mirar, para que Jesús fuera apresado y condenado y muerto, crucificado y muerto también. Entonces, en ese orden de idea, también está el episodio donde Jesús ingresa a ese templo y hace todo lo que ya hemos compartido. Ahora, te mencioné allí finalmente que Jesús también ha sido un modelo de inspiración como modelo propio. Aquí va la respuesta. Cuando Jesús sale después de allí de la sinagoga, nos da el mayor de los ejemplos frente a ese momento donde el dominio propio lo toma nuevamente y lo muestra nuevamente. Mira, Jesús nunca se detuvo. La obra de Dios nunca se detiene. Jesús en su ministerio, en sus días de ministerio, en sus 33 años de vida, allí en ese momento tenía 33 años, no se detuvo. Salió de la sinagoga e inmediatamente el dominio propio estaba sobre él y sana. Entonces se da a la tarea de sanar a las personas, a los enfermos, a los necesitados. Mira el contraste. Todo lo que ocurre allá dentro de la sinagoga vino a poner orden dentro de la iglesia y luego sale, después de haber colocado orden a la iglesia, y sale allí con dominio propio a hacer la obra, a hacer todo lo necesario. Muchas veces nosotros no tenemos dominio propio de nuestras acciones y hacemos y deshacemos y decimos y decretamos con nuestra boca y accionamos con nuestras palabras cosas que a lo bien no nos van a bendecir y como seres humanos tomamos decisiones a la ligera sin antes pensar las consecuencias. En cambio de Cristo, Jesús nos muestra ahora un episodio donde Jesús efectivamente pues empieza otro de sus grandes y hermosos papeles: sanar a los necesitados, sanar a los cautivos, bendecir a los necesitados. Jesús visita el templo, entra y observa, se enfurece, deja sentada una clara verdad de lo que la casa de Dios no debe representar. La casa de Dios no debe ser un centro comercial, ni un lugar para el pecado, sino para restaurar a pecadores. Entonces, es admirable en él, después de salir del templo, cómo tuvo dominio propio, asumiendo su rol de entregar todo su amor y toda su pasión. Ahora aquí puedes tener otro concepto para predicar acerca de Jesús: la manera apasionada por su obra, por lo que vino a hacer. Su misión continuó, haciendo su comisión, las labores ministeriales, crear milagros poderosos plasmados en la palabra de Dios a las personas que lo necesitaban. Le traían endemoniados, le traían cojos, le traían mancos, le traían ciegos y los sanaba. Eso es amor. Predicaba sobre el arrepentimiento y el perdón de pecados, y seguramente a través del amor y de la misericordia que solo Dios sabe dar. Entonces, amigo que estás allí conectado, amiga, la obra encomendada no se detendrá por nada del mundo. Dios siempre colocará instrumentos, a personas como instrumentos para que se siga dando la obra. Si tú quieres ver días buenos, días de bendición, tienes que recordar estos episodios que están plasmados en la palabra, donde el Señor nos está mostrando con muchísimos ejemplos, muchas enseñanzas de cómo vivir, que nuestra vieja manera de vivir desaparezca y ahora entremos en teniendo nuevas vestiduras, iniciemos procesos donde sigamos viviendo en el camino correcto, en el camino indicado. Jesús es nuestra lámpara de inspiración, nuestra lumbrera del camino, la que nunca se apaga, la llama que nunca se ahoga, la llama que nunca se detiene para alumbrarnos. Nosotros estamos destinados a extender el Evangelio a través de nuestro testimonio de vida. Y extender el Evangelio es predicar de Cristo Jesús
porque somos seguidores, somos evangélicos porque llevamos el evangelio, el mensaje de salvación a través de Cristo Jesús. Nosotros somos la iglesia y nuestra misión es predicar de Cristo Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? A través de nuestro propio ejemplo, nuestro propio testimonio de vida. Lo que Jesús ha hecho en nosotros, lo que Jesús ha traído a nuestras vidas en esta nueva historia, en esta nueva etapa de nuestras vidas. Entonces, estamos destinados a extender el evangelio a través de nuestro testimonio y buscar la manera de ser mejores cada día, en un principio que nos conduce a una vida de bendición. Si hacemos la obra de Dios, Él siempre se ocupará de nuestro compromiso. Jesucristo lo plasmó como ejemplo. Salió de la sinagoga y siguió haciendo la obra encomendada, la obra del Señor. Nosotros pasamos por dificultades, vamos y colocamos orden, oramos, reprendemos, erradicamos y proclamamos la bendición y el milagro a través de la fe en las cosas y seguimos para adelante. No retrocedemos, no damos pasos hacia atrás como lo suelen hacer los burritos. Los burros van caminando de frente, a ellos no les gusta retroceder. Esa es una gran enseñanza. El Señor siempre se ocupará de nuestros compromisos. ¿Para qué quieres estar fuera de su cobertura? ¿Por qué tercamente nos salimos muchas veces de la cobertura? Y esto es cierto, porque la palabra de Dios en Romanos nos dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es alejarnos de la cobertura divina del Señor. Cuando tú te apartas, realmente lo estamos haciendo de esta manera. Estamos fuera de la cobertura de Dios. Gracias a la misericordia de Dios, el Señor nos guarda. Y podemos mencionarlo hoy como que nos salimos de la cobertura, pero el Señor siempre nos está guardando ante de todo mal. Y aún así nosotros queremos y tenemos la tendencia al pecado, a buscar y a hacer lo incorrecto, para ser tentados por el enemigo. No hay otra razón. Ir en esta vía es caminar a la perdición. Debemos parar. Hoy el Señor está colocando una gran referencia, siendo Él el modelo de inspiración, para que nos detengamos si estamos incurriendo en cosas que realmente no nos convienen. Necesitamos hacer un alto en nuestras vidas y día a día debemos ser confrontados con esta realidad, vivir y hacer la obra de Dios, ser diferentes, ser distintos, una nueva esencia. Recuerden que Jesús es lo mejor que nos ha pasado, porque sencillamente pasamos de muerte a vida, así de sencillo. En esta mañana también quiero traerte otro de los episodios por los cuales nos va a dejar una reflexión y una enseñanza. Hablemos también de que también ocurrió un día como hoy el que Jesús fuese traicionado por Judas, uno de sus discípulos, uno de sus cercanos, uno de los que caminó con él, uno de los que lo vio haciendo milagros, uno de los que se alegraba cuando lo veía compartir tanta sabiduría, uno de los que dijo que iba a ser como él, que quería ser como él, uno de los que dijo seguramente en sus pensamientos hasta la muerte, voy con este Señor, soy su fiel admirador, Él es un modelo de inspiración. Todas estas cosas pasaron por Judas. Judas tuvo un puesto de privilegio. Judas era la persona que manejaba las finanzas en el ministerio de Jesús. Era el contador del ministerio de Jesús. Era una persona con facultades excelentes, pero también mostró ser una persona ambiciosa, una persona que quizás en sus impulsos se dejaba guiar por la avaricia y quería tener más. Y si no, pues recordemos episodios donde él mostró esta característica, esta personalidad. Acerca de Jesús y la traición de Judas, cerca el día de la celebración de la Pascua, recuerden, la fiesta de los panes sin levaduras, el sumo sacerdote y los escribas de la ley buscaban
enfurecidamente, porque todos estaban molestos con lo que Jesús estaba haciendo. Jesús los había confrontado y estaba haciendo que la obra de Dios, la palabra de Dios, transformara vidas y muchos seguidores a Cristo Jesús. Y en ese proceso y en esa tarea de Cristo Jesús, el Dios iba obrando en las personas y se iba descubriendo, se iba cayendo el telón, y muchas personas estaban viendo verdades de sí mismo, pero también de cosas que hacían los doctores de la ley, los maestros de la ley, los sumos sacerdotes, los escribas y también los fariseos. Porque ustedes conocen por qué se les llama fariseo a todos, porque muchos eran hipócritas, porque muchos predicaban y no aplicaban. Entonces, en esa fiesta de los panes sin levaduras, conocida como la fiesta de la Pascua, los sumos sacerdotes y los escribas confabularon de manera enfurecida cómo buscar, pretender apresar a Jesús y darle muerte, porque es que en su corazón ya estaba. Y de alguna manera el que tenían que buscar la manera de librarse de Jesús, pero ellos le temían al pueblo, temían que el pueblo se viniera contra ellos por la cantidad de seguidores que Jesús tenía. Entonces aquí podemos empezar a tener connotaciones, porque acerca de la traición de Judas podemos rescatar muchísimas enseñanzas para nuestra vida. Por cuánto nos vendemos nosotros muchas veces, por tan poco cambiamos tantas bendiciones. Pero bien, volvamos acá al tema de la traición de Judas. Entonces dice la palabra del Señor que Satanás entró en Judas. Y es allí donde se nos deja ver una gran enseñanza de que cuando hay cosas en nuestro corazón, deseos en nuestro corazón por querer alcanzar las cosas no en el tiempo de Dios sino en nuestro tiempo, Satanás las aprovecha, y es cuando podemos abrir puertas para que él entre. La Biblia dice que Satanás entró en Judas llamado Iscariote, y Judas fue a los principales. Habiendo entrado Satanás, se aprovechó de esto y entró en él, y entonces de esa manera se empezó a cumplir todo lo que Jesús había predestinado. Judas fue a los principales sacerdotes y a los escribas del templo, y entonces confabuló con ellos, analizando cómo iban a hacer para poder traicionar a Jesús y de esa manera apresarlo. Ellos se alegraron cuando vieron a Judas. Hablo de todos esos sacerdotes. Y entonces acordaron con Judas, bueno, ¿qué vamos a hacer? No sabemos si Judas realmente confabuló incluso hasta la cantidad, que me da muchísima risa lo que le dieron. O sea, me da risa por tan poco Judas vendió al Señor. El punto es que 30 piezas, 30 monedas fue lo que recibió. Y poseído, ojo como lo digo, poseído, él planificó buscar la oportunidad de entregarles al Señor cuando no hubiese gente presente allí. Entonces se puede creer que podría ser de noche, donde la gente ya estaba en sus hogares, después de sus quehaceres, después de haber escuchado al maestro y ver milagros, otros de trabajar y ir a su casa a descansar. Pero buscó la manera. Según los evangelios, recordemos que Jesús tenía 33 años de vida, y Judas Iscariote, el traidor, vendió a su amigo, vendió al mentor de ese momento en su vida, a Jesús de Nazaret, en el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní también tiene una connotación que nos debe enseñar. Jesús estaba en ese lugar allí orando, momentos antes de aquel momento donde fue apresado. Y nos enseñaba, dándonos ejemplos, que en medio de las aflicciones, en medio de las circunstancias, tenemos que orar, tenemos que ir a buscar el rostro de Dios primeramente. Entonces, eso es otra enseñanza que podemos rescatar de allí. Entonces, se da el episodio donde Judas lo entrega, y mediante un beso lo entrega a todas estas personas. El huerto de Getsemaní fue un lugar escogido por el Señor para orar, pero estando allí, buscando la presencia de Dios, orando, se da aquel episodio donde Jesús con un beso lo entrega y lo apresa. Entonces, muchas veces aún
Todos los días que estamos destinados a buscar el rostro de Dios, quizás van a venir adversidades a nuestra vida, problemas, pero recuerden que nosotros no tenemos problemas sino oportunidades para ver milagros. Van a venir momentos difíciles y duros en nuestra vida, seguirán viniendo aunque no es lo que queremos. Pero aún así Jesús nos dio ejemplo allí en el huerto de Getsemaní de poder continuar una vida espiritual buscando el rostro de Dios. Entonces, Dios quiere que aún en la angustia, en la adversidad o también en los tiempos de alegría, lo busquemos a través de la oración, a través de esa comunión verdadera con Él, que tengamos una relación de amistad con Él. Judas era el amigo de Jesús. Judas fue un discípulo de Jesús que lo conoció al derecho y al revés, que vio el comportamiento de Jesús, el testimonio de Jesús, y aún así se dejó poseer por el enemigo y terminó vendiéndolo. Entonces, en esta mañana, una gran connotación de confrontación. Ser traicionado no es lo mismo que traicionar. Entonces, defendamos nuestros principios, cuidemos nuestra integridad física y espiritual. Satanás viene a matar, vino a robar, vino a destruir, pero en el nombre de Jesús está vencido. Decrételo así, dígalo así en esta mañana. Satanás, estás vencido en el nombre de Jesús. Y está vencido desde el día en que Cristo vino a este mundo mostrando sus obras poderosas, llenas de amor y llenas de misericordia, convirtiéndose en nuestro médico, convirtiéndose en nuestro abogado, convirtiéndose en nuestro padre, convirtiéndose en nuestro amigo, convirtiéndose en nuestro maestro, convirtiéndose en nuestro pastor y guía. Entonces, ¿qué mejor guía podemos tener? ¿Qué mejor guía que Jesús podemos tener? Si es a través del Espíritu Santo que podemos tener una gran relación de amistad y de comunión con Cristo Jesús. Entonces, miren todo lo que estaba ocurriendo un día como hoy. Muchísimas enseñanzas antes de que Jesús llegara al episodio de la crucifixión. Entonces, vamos a recordar rápidamente porque ya se nos acabó el tiempo. Por ejemplo, el episodio donde Jesús, donde Pedro niega a Jesús. La primera vez, cuando la criada, aquella mujer acusa a Pedro de ser uno de los que andaba con Jesús, este le responde simplemente que no entiende de qué le habla. Es decir, se hace el desentendido, se hace el loco. En un intento por escaparse del asunto, para no llegar ni a contradecir a quien lo estaba delatando en público, ni a negar abiertamente que conocía a Jesús. Tremendo este Pedro. Pero nosotros hemos sido iguales muchas veces. No se enfrenta con aquella mujer ni queda mal con Jesús. En ese momento, en esa primera negación, esa fue la misión de Pedro en ese momento por miedo a lo que le fueran a hacer. La primera negación nos muestra la ambigüedad de la vida doble. Y tú y yo estamos llamados a vivir bajo nuestra esencia como personas de una sola estirpe. Dice la palabra que somos gente de tez brillante y que nacimos para vivir en santidad, para ser justos. La segunda vez que Pedro lo niega, cuando aquella mujer abiertamente lo acusa, y dice, este es uno de ellos, ¿verdad? Lo señala. Pedro lo negó de nuevo, pero no pudo persuadirlos de que entendía que lo estaban señalando. Y aunque le dicen por segunda vez la misma acusación, es uno de los de Jesús, esta vez Pedro abiertamente niega ser uno del grupo del maestro. De la ambigüedad de esa doble vida, de esa dualidad inicial, se pasa a una clara negación. O sea, ya lo negó por segunda vez vehementemente. Pedro niega ser del grupo de Jesús, ahora niega a Jesús y también algo valioso. Negó su fe y las obras vividas con el maestro. Entonces, negar pertenecer al grupo de sus discípulos, negar conocer a Jesús, lo llevó a negar el privilegio de ser un discípulo. Niega conocer al maestro, entrando así en una confrontación más grande, o en la confrontación, diría yo, más grande de su vida. No niega solamente a Jesús, sino que niega su vida misma. Negando a Jesús, Pedro ya no era el Pedro que acompañaba a Jesús, ya no era la cabeza visible, líder y pastor evangelista que tenía como misión. Lo dejaba todo, lo estaba tirando todo, estaba pisoteando todo lo que Jesús le había enseñado y le había dado. Pues su fe menguó, decayó, declinó, como te sucede a ti muchas veces y me sucede a mí. Entonces dejaría
dejó de ser en ese momento, en aquel momento dejó de ser la roca firme que un día alabó, que un día caminó con Jesús, que un día recibió tanto de Jesús. Al negar a Jesús, todo ha terminado para Pedro. Y la tercera negación es símbolo del pecado por rechazar a Jesús y su propia vocación, su propia vida cristiana, su vida de testimonio, su vida para la cual Jesús lo había encomendado, lo había escogido y lo había encomendado. En aquel momento dice el texto bíblico que Pedro se acordó de lo que había dicho Jesús y se puso a llorar. Pedro escuchaba en su interior como en un eco las palabras del Señor y se daba cuenta de que había mentido, que realmente lo conoce, que Jesús lo conocía, que negarlo ha sido contradecir su propia existencia. Recordando las palabras de Jesús, percibe otra vez que ya no estaba cercano al Maestro o que estando cercano él lo había negado, diciendo no conocerlo. Jesús sigue con él a pesar de todo, pues sus palabras siguen respondiendo, seguían resonando en su interior, pero Jesús después continuó con él. ¿Cuántas veces vamos a seguir negando nosotros a Jesús con nuestras acciones? El Señor hoy nos dice que no lo hagamos más. Entonces ya con esto cierro este espacio devocional. Tenemos la necesidad de seguir imitando a Jesús. Somos testigos de que muchas veces escuchamos más a la gente que al Señor Jesús. Lo negamos, dejándonos guiar por conceptos equívocos de personas que no nos bendicen, y aunque debemos amarlos en todo tiempo, la Biblia nos enseña que como sabios, si vemos el peligro, debemos apartarnos de todo aquello que nos bendecirá, que no nos bendecirá. Cuando se termina accediendo al pecado, los amigos dejan de ser amigos. Solo estarán contigo cuando estés bien para ellos. En las malas te van a negar, como Pedro negó a Jesús. Te dirán no te conozco, pero recordemos que Cristo siempre será fiel. Nosotros siempre hemos sido criticados. Somos criticados por nuestras buenas acciones y también por las malas acciones. Muchos te querrán ver en el pecado en este tiempo, porque creen que es lo mejor, pero nuestras decisiones provocarán consecuencias y traerán resultados catastróficos o pruebas innecesarias. Entonces hoy Jesús nos está diciendo que no nos apartemos de sus caminos, del camino verdadero. Entonces termino diciéndote, mira, en el hogar de Simón el fariseo, en Lucas, por allá en el capítulo 7, versículo 33, Jesús es criticado por el fariseo. Allí mentalmente estaba siendo criticado. Y una mujer pecadora fue criticada por derramar un perfume fino de 300 denarios. No dudó esta mujer en hacerlo. Eso representaba el salario de un mes. Se puede decir que más o menos podían ser 1.100.000 pesos en este tiempo. Y aquella mujer fue perdonada porque amó mucho a Jesús, mas aquel a quien se le perdona poco ama, dijo Jesús. Pero en el caso de Simón el fariseo, Jesús entró a la casa y no le dio nada. No me diste porque crees, porque el fariseo creía que no tenía nada que perdonarle. Todo fariseo siempre deberá buscar el perdón. Imitemos a Cristo Jesús. Pocos fueron los que acompañaron a Jesús hasta su muerte. Pero en el caso de estas mujeres, por ejemplo, María, la madre de Jesús, María Magdalena, esta mujer que derramó el perfume, siempre demostraron estar con Cristo Jesús. María Magdalena, María, la madre de Jesús, estuvo con Jesús hasta la muerte, demostrando que hasta el fin fueron fieles y se mantuvieron, mientras que algunos discípulos estaban huyendo y escondiéndose. Estas mujeres estaban dando la cara aún allí en la cruz, aún diciendo, aunque esté Jesucristo aquí muerto y aunque vengan contra nosotros a matarnos, aquí vamos a estar fieles a Jesús. Jesús está a la puerta llamándonos y desea que le abramos la puerta siempre. Así que hoy quiero que oremos y le digamos, Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque tus cuerdas de amor siempre nos han sostenido. Hoy puedes decirle a Cristo Jesús, a través de esa maravillosa presencia, cuán maravilloso es, y Jesús siempre está allí para provocar que en nuestras vidas sufran cambios siempre para bienestar propio y personal. Amado Jesús, te damos gracias en esta mañana poderosa y oramos en favor de todos aquellos que están necesitando
oración, Señor Jesucristo, y que tú los intervengas con poder y de manera milagrosa, Señor Jesús, trayendo sanidad a sus cuerpos, sanidad al alma, sanidad a la mente, sanidad a su espíritu, pero también esa sanidad física que todos están necesitando. Hoy te damos gracias, Maestro, por convertirte en digno de toda adoración, de toda admiración, porque te has convertido para nosotros en un modelo de inspiración. Así que hoy, Señor, tu gran amor, tus cuerdas de amor, Padre Celestial, nos unen más a tu presencia, y oro por las necesidades que todos los que están conectados, cada uno de los que están presentes en este devocional, están pidiéndote, Señor. Toma sus cargas, toma sus necesidades, Señor Jesús. Y mientras tú te ocupas de ello y haces milagros poderosos sobre ellos, Padre Celestial, tú estás obrando en sus vidas y estás obrando en nuestras vidas para que sigamos haciendo tu obra resplandecer, para que tú, Señor, te sigas convirtiendo en un modelo de inspiración a nuestras vidas. Creemos en tu poder, creemos en tu palabra, creemos en los milagros que hoy estás derramando, Señor. Creemos en la sanidad física que estás trayendo a los cuerpos y a las vidas de muchas personas que hoy están necesitando un milagro, Señor Jesucristo. Así que desde este lugar, Señor, y con la autoridad que me confieres, yo decreto sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad en los cuerpos, sanidad en la mente, sanidad en el alma, sanidad en el espíritu, porque tú nos los das, Señor Jesús, porque tú lo provees, porque eres tú el que nos sostienes, el que nos guardas, el que nos levantas cada día, cada mañana. Te damos gracias, Señor Jesús, en este día por todo lo bueno que tienes para nosotros. Gracias por sostenernos, Señor. Gracias por levantarnos. Gracias por cuidarnos. Gracias por protegernos. Gracias por perdonarnos y derramar tu amor y misericordia sobre nuestras vidas. Hoy hemos aprendido, Señor Jesús, una vez más, que tú eres fiel, que tú eres único, que tú eres verdadero, Señor. Gracias por estar allí presente. Y te pedimos que sigas, Señor, trabajando en nuestro interior. Somos templo del Espíritu Santo. Ayúdanos a colocar orden en nuestra casa. Ayúdanos a hacer lo correcto, de la manera correcta, en tiempos correctos, Señor Jesús. Ayúdanos a escucharte cada día más, a encontrarte cada día más. Gracias te damos, Señor Jesús, en este día. Gracias te damos por lo que hoy nos enseña. Gracias te damos porque sigues siendo el representante, el dueño y Señor de nuestras vidas. Dale gracias al Señor en esta mañana, recordando que Él te ha traído a su presencia con cuerdas de amor. Jesús está para amarte en todo tiempo y en todo momento y también bendecirte. Así que hoy decreto que tu casa es bendecida, tu hogar es bendecido. Y como dice su palabra, Jesús es nuestro pastor y nada te faltará, que nada te falte. El Señor Jehová te bendiga. El Señor Jehová te bendiga en todo tiempo. Dile, Señor, gracias por cuanto me has bendecido. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Hoy los bendigo y decreto que esta sigue siendo una semana de bendición. Seguirá siendo una semana de gloria, una semana de honra. Bendigo a todos los que lograron conectarse en este devocional, a todos los hombres, a las mujeres que lograron conectarse. Así que desde este lugar, desde mi casa, mi familia y yo les abrazamos, les amamos y les bendecimos en este día. Que la paz de Dios los acompañe, pero también su amor, su misericordia y que vengan los milagros. Abra sus brazos allí donde está y deje que la lluvia de milagros llegue a su vida en este día. El Señor te bendice. Muchas gracias en esta mañana. Dios les guarde, Dios les bendiga. Quedamos conectados y nos vemos mañana también a esta misma hora, 5 de la mañana en punto. Y luego estaremos en la noche conectados en este servicio online a través del poder de Dios y de su palabra para que el Señor nos siga bendiciendo. Les bendigo en este día. Cuídense mucho, les amamos. Tú tienes el control.